En la definición de objetivos del video respectivo, hablamos de que para que algo suceda, no solamente se requiere que se planifique, sino que se actúe, es decir, se logre hacer cosas para que ese objetivo se alcance. Entonces, podríamos decir que el proceso es el medio para lograr el objetivo, es el puente que nos conecta con el resultado. Es decir, para lograr el resultado hay que hacer algo. El objetivo, evidentemente, habrá que definirlo muy bien, definir el resultado que se espera y después implementar el mecanismo para lograr el objetivo. Eso es lo que se define como proceso. Aquí tenemos la definición adoptada de la ISO 9000-2000, donde dice que el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultado. Es decir, el objetivo es el mecanismo mediante el cual se pueden lograr los resultados que se establecieron en el objetivo. Como ejemplo muy sencillo, ilustramos aquí el proceso de hacer pan. Evidentemente, alguien planificó la cantidad de pan que se requiere, las características del pan, los elementos necesarios, los pasos para la obtención del pan, mezclar la harina, digamos, darle forma al producto final, colocarlo en el horno, dejarlo por un periodo de tiempo hasta que el proceso de cocción se finalice y el resultado final esperado es la cantidad de pan que se estableció como objetivo, pero como indicamos, realmente el objetivo, si bien puede estar muy bien definido, pero el mecanismo que llegue a los resultados es el proceso. En el proceso, para definir el proceso, se utiliza lo que se denominó el ciclo de Deming en función de su creador o en honor a su creador, que consta de 4 etapas. Planificar, que es muy importante. De hecho, el mismo Deming decía que los errores se planifican. Es decir, la falta de planificación en sí es la planificación de los errores. Después hay que hacer cosas, hacer lo que se tenga que hacer, verificar que lo que se hizo es lo que se pretendía hacer, es decir, si el logro es el esperado, y por fin, el punto final es actuar. Si se obtuvieron los resultados, pues celebrarlo y si no, digamos, volver a intentarlo con una nueva modalidad, con un nuevo mecanismo, con nuevas actuaciones. Si nosotros tomamos un zoom de estos 4 pasos que son muy importantes, tenemos que la parte de planificar es establecer los objetivos y los procesos necesarios para conseguir los resultados. Es decir, ¿qué quiero lograr? Entonces, lo importante es que hay que preguntarse cómo lograrlo, con qué recursos, en fin, todas esas preguntas que surgen cuando alguien va a plantearse un objetivo tanto personal como empresarial. El segundo paso es hacer. Muy bien, se planificó, pero manos a la obra. Es decir, si se pretende, por ejemplo, tener en un lapso de 12 meses una cantidad de recursos a final de año y se establece la cifra, se tiene que mes a mes hacer una contribución apropiada para que al final del año se logre la cantidad deseada. Ese es el concepto del hacer. Después tenemos el verificar, es decir, hacer el seguimiento, no es que yo inicialmente plantee algo
lo comience a hacer por un lazo indeterminado y no lo vaya verificando. Es decir, tengo que ir verificando que las tareas o las actividades que me impuse se vayan realizando de acuerdo a lo acordado. Ese paso también es muy importante. Y finalmente el paso que nos lleva a la conclusión es actuar, que es tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Es decir, esto traducido en términos sencillos es, si no logré lo que yo pretendía lograr, ver qué debo hacer, qué debo corregir para lograrlo. Entonces, por definición, este es un proceso y la definición más sencilla es el medio para lograr el objetivo. Es importante la planificación, muchísimo. Es importante actuar, más importante todavía. Es importante verificar el desarrollo del proceso. Evidentemente sí. Tengo que verificar que todo lo que se planificó se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido. Y por fin, la parte final es actuar. Esa actuación puede ser a lo largo del proceso cuando se tiene alguna desviación para no llegar al final y decir, esto no es lo que se pretendía. Hay que ir a actuar continuamente en los diferentes pasos que se vayan haciendo. En la diapositiva anterior hablamos de las 4 etapas de un proceso. Veamos, digamos, la primera, que es planificar. Haciendo referencia al objetivo que habíamos analizado, correspondiente a el interés de una empresa de tener buenas relaciones con el personal, veamos un intento, digamos, de cómo se planificaría o cómo se llevaría a cabo el proceso de planificación. Comenzamos por la P, como lo habíamos designado en el ciclo en que hacíamos referencia al ciclo Deming. Y veamos en principio, arrancando la planificación, analizando las causas subyacentes de las buenas relaciones con el personal. Es decir, son aquellas causas que tenemos que buscar. Digamos que el efecto que tenemos es que no hay buenas relaciones con el personal. Evidentemente, eso es una relación causa-efecto. Veamos cuáles son las causas que podemos encontrar en un análisis minucioso que se haga en función de las diferentes actitudes o en función de las diferentes demostraciones. Aquí tenemos del lado derecho, lo que acabamos de señalar, la causa de la falta de buenas relaciones con el personal. Es decir, no hablamos de malas relaciones, sino falta de buenas relaciones, que no es lo mismo. Entonces, la falta de buenas relaciones con el personal parte de identificar problemas y oportunidades de mejora. Es decir, los problemas son algo que es tangible, que se puede visualizar, y las oportunidades de mejora surgen de la exploración de las relaciones con el personal. Es decir, hay cosas que podrían mejorarse y otras que podían corregirse. Un problema de por sí, cuando nosotros hacemos referencia a la ISO de los sistemas de gestión de calidad, entiéndase la 9001 y la 9000, no habla de problemas, sino habla de no conformidades. Es decir, es algo que debería ser de una forma y no se está llevando de esa forma. Pero en este caso, digamos que vamos a utilizar la palabra problema, aunque no esté en el diccionario de la calidad. Podríamos podríamos encontrar indicadores cuantitativos, es decir, algo que podría medirse. Y otros indicadores que no son cuantitativos, que no pueden medirse, sino que son perceptibles. Entre los indicadores cuantitativos o que pueden medirse podría ser alta rotación de personal. Es un indicador que podemos tener en función de las personas pues que, digamos, abandonan la empresa.
en función de las personas pues, que se ingresan. Alta tasa de abstencionismo e impuntualidad. Absentismo, perdón, y impuntualidad. Absentismo es equivalente a ausentismo. Incumplimiento de objetivos y plazos. También es medible. Baja productividad. Evidentemente, cuando nosotros calculamos los indicadores de productividad, vemos si la productividad es alta o baja. Incremento de quejas y conflictos formales. Eso es un problema también de alto impacto y que también es medible en función del número de situaciones que se presenten en la empresa. Comunicación deficiente. Es decir, también es algo que es medible. Es decir, vemos la forma que las personas se pueden quejar por la falta de comunicación. Falta de informarle, falta de transmitirle política, falta de transmitirle objetivos. Y también tenemos que la suma de todo esto, o cada uno de estos problemas como individualidad, impactan la falta de buenas relaciones con el personal. Hay otros indicadores que son cualitativos, es decir, son observables, son algo que a lo mejor no se puede medir con tanta certeza como los anteriores, pero que están en el ambiente y cualquiera no, alguien con olfato, digamos, de supervisión lo puede visualizar. Resistencia al cambio, si las personas pues no se niegan a aceptar nuevos esquemas, nuevas modalidades, nuevas formas de trabajo, eh, trabajar con nuevos equipos, falta de confianza y colaboración, se puede visualizar a través de la apatía a lo mejor de algunas personas, desmotivación y baja moral, es algo que es también perceptible, aunque no tan cuantificable como los que señalamos en verde, falta de reconocimiento, se puede también, es un elemento que podría y de hecho puede afectar la falta de buenas relaciones. Y todo eso sumado, pues, contribuye a este cuadro que habíamos puesto inicialmente, la falta de buenas relaciones con el personal. Es decir, aquí vemos varios indicadores cuantitativos, varios indicadores medibles sobre los cuales se podría trabajar. Continuando con la parte de planificación del proceso, la etapa de planificación, y dentro del contexto del objetivo que hemos trabajado, que es tener buenas relaciones con el personal, se ha elegido la causa o una de las causas de la falta de buenas relaciones con el personal, la comunicación deficiente. Es decir, el diagnóstico, supongamos que el diagnóstico en este momento es una comunicación deficiente. ¿Y qué queremos lograr? Queremos lograr una comunicación abierta y efectiva. Ahora bien, veamos cómo podemos planificar este objetivo. Aquí tenemos, digamos, las fases del proceso, donde el primer elemento, la primera columna, dice oportunidad de mejora, indicador inicial, es decir, cómo estamos actualmente, el análisis de por qué lo que tenemos no es adecuado, la acción, si lo que hay que hacer para mejorar eso, el cómo se hace, el quién, es decir, quiénes van a ser los responsables, para cuándo se debe lograr, eh, y por último, el indicador final, es decir, cómo sabemos que hemos llegado o que hemos logrado el objetivo. Digamos que partiendo con la oportunidad de mejora, bueno, tenemos diseñar e implementar canales de comunicación claros, asegurar que todo el personal sepa cómo, dónde y a quién transmitir sus ideas y expectativas sin temor a represalia. Es decir, eso es lo que entendemos por una comunicación abierta. En este caso,
hay que insistir que es un caso, digamos, ficticio, con propósitos, digamos, demostrativos y que no corresponde a ninguna realidad que hayamos vivido. Sencillamente es una ilustración de cómo podría llevarse a cabo una planificación. Por supuesto, faltarían afinar muchos detalles para llevar esta situación a una real. ¿Y por qué tenemos esa oportunidad de mejora? ¿Qué pasa actualmente? ¿Cuál es el indicador inicial? Bueno, el indicador inicial, partamos que en la actualidad solo se dispone de una cartelera contentiva de información de tipo general y que 50% del personal manifiesta quejas en cuanto a la falta de información. Un 50% podría ser una cifra de interés, una cifra a considerar y algo que hay que solventar, ¿no? Esta, digamos, falta de información podría ocasionar una serie de problemas que queremos evitar. Esto es lo que se pone en análisis. Bueno, que esta información es de muy poco interés para la mayoría de los empleados o para la mayoría del personal. Eh, Ahora, ¿qué hacer? Bueno, aquí se ha logrado reunir una serie de pasos donde dice implementar mecanismos de información apropiados, mantener reuniones periódicas con el personal para informar de todo lo concerniente a sus actividades, objetivos y expectativas de la empresa. Es decir, aquí se pretende resumir qué sería lo que habría que llevar a cabo para lograr, digamos, reducir esa brecha de, digamos, de insatisfacción con la información. Ahora, ¿cómo? Bueno, evidentemente reunirnos con los supervisores, de los supervisores con el personal, para recoger inquietudes ya de una forma más concreta, llevar esa información a la alta gerencia, acordar con la alta gerencia los documentos apropiados, los mecanismos apropiados y que sean aprobados por la empresa antes de ser difundidos. ¿Quién van a ser los responsables? Evidentemente la alta gerencia tiene una alta cuota de responsabilidad y los supervisores en la parte de recolección de información, clasificación y llevar a consideración de la alta gerencia. ¿Cuándo? Bueno, vimos que el tiempo, el time frame o el marco de tiempo es muy importante. Aquí se ha establecido en el lapso de un año. ¿Y cuál es el indicador final? Bueno, queremos que esa esa insatisfacción por lo menos cubra, mejore la satisfacción en un 30%. Es decir, que ahorita si hay un 50% que se queja, hay otro 50% que no se queja, pero eso queremos llevarlo a 80%. Es decir, 80% que no se queja. No nos podemos fijar metas ambiciosas y llegar a un 100%, so pena de no poder cumplir con el objetivo. Entonces, digamos, aquí tenemos la planificación, tenemos los indicadores, que son medibles, tenemos todos los pasos a seguir, suponemos que tenemos los recursos para hacer esos pasos, es decir, tenemos tiempo disponible, tenemos espacio para coordinar esas reuniones, tenemos tiempo para elaborar los informes, tenemos tiempo para redactar los documentos que sean apropiados y eso sería un todo que formaría parte de la planificación. Entonces, conceptualmente, este sería el proceso de planificación que contempla el quién, el cómo, el cuándo, el cómo y con sus respectivos indicadores. Es decir, tenemos un punto de partida donde un 50% del personal manifiesta queja y ese 50% queremos llevarlo a un 20%. Evidentemente no nos hemos establecido 100% porque en este tipo de objetivos, digamos, hay que ir por pasos
y no se puede, digamos, fijar logros muy ambiciosos porque podríamos caer en la situación de no poderlo cumplir y eso generaría frustración. Siguiendo con las etapas del proceso, veamos ahora el hacer. Anteriormente habíamos visto el planificar, ahora veamos el hacer. Dentro el parámetro o el indicador que habíamos utilizado es el área de comunicaciones y nuestro objetivo era tener una comunicación abierta y efectiva. Eh, Estas son las diferentes etapas del proceso y dentro del hacer teníamos esta columna que era implementar mecanismos de información apropiados. Todo ello pues había sido el resultado del análisis que se hizo, de la oportunidad de mejora, del indicador inicial y ahora tenemos los puntos concretos del actuar o el hacer. Entonces, como habíamos dicho, implementar mecanismos de información apropiados, mantener reuniones periódicas con el personal para informar de todo lo concerniente a las actividades y los objetivos y expectativas, escuchar sus expectativas e informar de los objetivos y expectativas de la empresa. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, habíamos dicho reuniones de los supervisores con el personal para recoger sugerencias, transmitir a la alta gerencia propuestas, es decir, llevar a la alta gerencia algo concreto para que la alta gerencia valide las acciones a implementar y posteriormente viene la etapa de instruir a los usuarios de los documentos y mecanismos aprobados por la empresa. Es decir, no solamente elaborar la información, sino establecer la forma en que esta información se comunica. Evidentemente es una etapa importante familiarizar a los usuarios con la información que sea de su interés. Habíamos dicho que aquí había una responsabilidad muy cercana, muy estrecha de la alta gerencia y los supervisores, entendiéndose por supervisores toda la amplia gama de las diferentes estructuras jerárquicas. Aquí vemos, digamos, la primera etapa, reuniones con el personal. Queremos representarlo por esta mesa redonda. Esta otra, pues, exponer a la alta gerencia la, los planes, lo que se quiere conseguir, lo que se quiere lograr, lo que se debe implementar, siempre considerando que la información, el ciclo de información y la información como tal contribuye a todos estos beneficios que estamos señalando en este recuadro y que son bien dignos de analizar en detalle. Y el resultado final, evidentemente, será la documentación, la divulgación y el adiestramiento, el entrenamiento del personal acerca de esta información, o sea, transmitir lo que se debe hacer y lo que se puede hacer con esta información. Ahí evidentemente habrá metas, o perdón, habrá objetivos en cuanto a reuniones periódicas, en cuanto al tipo de información que se quiere lograr, que es abierta y efectiva, los mecanismos de información y lo que pueden esperar a futuro en cuanto a las fuentes de información. Entonces, esta sería la etapa del hacer. La etapa del hacer es laboriosa, es cuidadosa y deben considerarse todos los elementos pertinentes que se indica en cada una de las secuencias que hemos visto. Entonces, esto de forma muy resumida nos quiere orientar en cuanto al hacer. Hemos cubierto en estas dos diapositivas el
Primero es que el planificar como punto de partida y después el hacer. Y después de las etapas de planificar y actuar, viene verificar. Verificar significa determinar si los o las expectativas creadas o el logro alcanzado cumple con el establecido inicialmente. En este caso, se mostramos aquí todas las etapas de planificación, del hacer, y ahora determinemos si el logro fue alcanzado. Habíamos establecido que el tiempo de ejecución fuese de un año. En este caso, digamos que se logró en 9 meses. Si logramos, digamos, eh, estar por debajo de la fecha límite, con lo cual podríamos asegurar desde el punto de vista de tiempo que se cumplió el objetivo. Ahora veamos desde el punto de vista de logros. Habíamos establecido que íbamos a mejorar en un 30% la percepción en cuanto a la comunicación. Eh, Estábamos inicialmente en 50 y nuestro propósito o logro era alcanzar 80. Veamos qué resultados obtuvimos a través de los mecanismos de determinación que se utilicen, encuestas, entrevistas, en fin, toda esa serie de elementos que nos sirvieron de base inicial para determinar que había un gap del 50% en cuanto a una comunicación deficiente. El gráfico en rojo nos muestra dónde estábamos en un 50%. El gráfico en azul nos muestra 80% donde queríamos llegar. Y el gráfico en verde lo alcanzado. Digamos que en este caso logramos 90%. Al lograr 90% podríamos celebrar y decir que el objetivo fue alcanzado, se logró superar la meta mínima de 80% y como tal podríamos sentirnos satisfechos en cuanto al desarrollo del proyecto, en las etapas de planificación, en las etapas de ejecución, y de no haber sido así, evidentemente tendríamos que volvernos a replantear los mecanismos de planificación y los mecanismos de actuación. Algo no estuvo bien, algo falló en la cadena, y entonces tendríamos que de nuevo retomar el ciclo, comenzando de nuevo con la planificación, el hacer, el verificar y como último elemento el actuar. La última etapa del proceso es actuar. ¿Actuar en función de qué? Bueno, como vimos, lo fundamental de esto es que se estableció el objetivo, se evaluaron los resultados y en función de esos resultados, en función de esa verificación, que fue lo que se hizo en el punto anterior, si esa verificación fue exitosa, como habíamos visto en el ejemplo, pues definitivamente lo celebramos. Pero si no es exitosa, tenemos que buscar las causas y tenemos que retroceder desde el inicio, desde la misma planificación, para ver realmente qué falló en la ruta. Digamos que sabemos que el objetivo, el proceso es el medio para lograr el objetivo. Aquí tenemos el ejemplo del panadero, el que elabora pan, que evidentemente es todo un proceso donde hay
varias actividades que realizar, desde la planificación hasta la verificación. En este caso la verificación es, digamos, el pan que sale del horno. Si ese pan está quemado, hay que desandar lo andado para ver realmente dónde estuvo el problema, determinarlo y corregirlo. De igual forma, si se implementa un plan para tener una comunicación abierta y efectiva con el personal, donde se desarrolló toda una planificación, se hizo toda una serie de trabajos y luego observamos que seguimos sin entendernos, algo falló en la cadena, algo falló en la planificación, algo falló en la ejecución o evidentemente no hicimos bien la verificación. Aquí es donde cobra vigencia el ciclo de Deming, como ya se habló anteriormente, y tenemos que cuestionar cada uno de los cada uno de los pasos que contiene el ciclo, comenzando por la planificación. Eh, Tenemos que establecer ahí el primer cuestionamiento y revisarla. Quizás el problema no estuvo en la planificación, sino que estuvo en la parte de hacer, en la parte de ejecución. De igual forma, tenemos que cuestionarnos la ejecución y ver realmente si sucedió algo, si aconteció algo que de alguna forma alteró la buena marcha del proceso. Y por último, tenemos también que revisar la verificación. Se está verificando de la forma adecuada, los indicadores son los que hablan de lo que queríamos lograr. Entonces aquí la actuación se refiere a eso, pues la última etapa de si no se logran los objetivos, evidentemente hay que revisar. Por otra parte, si se logran los objetivos, nos indica que ese es el camino correcto a seguir y en función de ello podemos actuar como lo hicimos y nos garantiza el éxito, porque ya realmente se comprobó que funciona de la forma que lo establecimos. De no ser así, habría que de nuevo revisar todas las etapas para ver qué falló en la cadena. Con esto terminamos este video de proceso y debemos resaltar que eso es algo muy importante cuando se establece un objetivo, planificarlo adecuadamente, establecer los mecanismos para llevarlo a cabo, verificar que logramos lo que queríamos y por último celebrarlo si todo salió muy bien y seguir el mismo camino para las actividades futuras del mismo tema o sencillamente retomar otra ruta cuando veamos que algo falla en el proceso final, pues en el proceso de verificación. Ahí determinamos realmente el éxito o los detalles a corregir en alguna etapa si existiera la forma de hacerlo.